Hace unos años, así como unos 2 años, yo creo, ya tenemos, sí, más o menos como unos 2 años, el Señor me permitió estar trabajando, por medio año estuve trabajando en algo, algunos lo han escuchado, que se llama Uber. Para los que no sabemos qué es eso de Uber, son como, bueno, son como taxis ejecutivos, en pocas palabras. Bueno, ya estuve trabajando en Uber allá en la Ciudad de México por medio año, y la verdad es que, pues, durante todo ese tiempo me tocó trabajar con gente, bueno, me tocó llevar a gente que platicaba mucho y gente que no platicaba nada. Gente que se iba quejando todo el camino y gente que te ibas riendo y divirtiéndote todo el camino. Y es que allá los caminos son largos. Me tocó en alguna ocasión estar como 3 horas en un solo, y en la ciudad, todo en la misma ciudad, ¿no? Entonces, también me tocó practicar mi inglés con extranjeros. Por ahí me tocó algún japonés y unos suecos o algo así. Bueno, me tocó llevar gente de diferentes tipos, y así me tocó conocer partes de la ciudad que yo no tenía idea de que existían, lugares súper elegantes o casas muy impresionantes. Me tocó en alguna ocasión entramos a la casa de esta persona a la que yo estaba llevando, y todavía ya entrando en la casa, todavía recorrimos como 3 minutos en el carro, y yo así, ¿qué onda o sea, ¿por qué no trae chofer si tiene esta casota? Pero lugares impresionantes. Y también me tocó conocer lugares de la Ciudad de México muy deprimentes. También me tocó conocer los lugares que, si no era por el Google Maps, no podía salir de ahí. No tenía ni idea de cómo salir. Y nada más me desconectaba y aceleraba todo y vámonos. Así me tocó estar en los dos polos, pero hay algo que me impresionó, más que todas las cosas. Hay algo que me impresionó dentro de trabajar en Uber en la Ciudad de México. Y es el hecho de ir a Santa Fe. Para los que han ido a la Ciudad de México, Santa Fe es una zona muy nice. Ahí departamentos cuestan en millones de dólares. O sea, es una zona exageradamente cara, muy moderna, pero Santa Fe, también en mismo Santa Fe, en la parte de atrás de Santa Fe, se ve todo el contraste totalmente opuesto. Y entonces podemos ver en la zona de Santa Fe este tipo de imágenes. De un lado, casas como más humildes, y del otro lado, casas o departamentos mucho más elegantes. Y vean el contraste que hay. Vean ahí, esto es Santa Fe. Todos los edificios es la parte nice de Santa Fe. La otra parte es la parte más humilde de Santa Fe. Vean una toma aérea. Vean del lado derecho los grandes terrenos que se ven en Santa Fe. Y vean del lado izquierdo, una casa tras otra. Y es que, ¿saben? Los contrastes nos ayudan a ver cosas o situaciones diferentes en nuestras vidas. Por ejemplo, un contraste así de marcado, y tal vez las imágenes no lo muestran como es, pero si ustedes van en el carro de un lado y del otro, el contraste es muy, muy marcado. Los contrastes nos enseñan cosas. Por ejemplo, aquí en un contraste de este tipo podemos ver, pues, la falta de esa repartición de la economía en general de maneras igualitarias. Y no estoy hablando de socialismo. Pero vemos una falla en el sistema de gobierno. El día de hoy vamos a estudiar un último contraste que hace Pablo
para dejar claro todo el asunto que hemos estado estudiando en Gálatas. Ya nos estamos acercando ahora sí, ya falta y un sermón más, Dios mediante, y terminamos con Gálatas. Pero aquí Pablo va a hacer un resumen de todos los otros 6 capítulos y medio que llevamos, menos 5 capítulos y medio. Va a ser un resumen de todo lo que ha dicho tan solo en 5 versículos. Entonces, pero lo va a hacer por medio de un contraste que nos va a presentar precisamente la conclusión de la carta. Pablo está cerrando y tratando de dejar sellado en los corazones el punto de la carta. La salvación y la vida cristiana no es por obras, es por la fe en Cristo. La salvación y la vida cristiana no es por obras, es por la fe en Cristo. Así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, precisamente abramos nuestras Biblias a Gálatas 6, y vamos a estudiar el día de hoy versículos 11 al 16. Versículos 11 al 16. Dice así Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano, de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Finalmente, después de dejar claro que un verdadero creyente vive controlado por el Espíritu Santo, haciendo obras que muestran el fruto del Espíritu, ahora comienza con la conclusión de la carta. Ahora hace un cambio interesante que nos va guiando al final. Normalmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa a veces, o muchas veces, cuando leemos una de las cartas paulinas o de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, llegamos a la parte de la conclusión y decimos, bueno, pues eso ya es así como que rápido. Y mando saludos a no sé quién, y saludos a sotanito y a menganito y tal, y pensamos que eso ya es así como que ya el relleno. Y no le tomamos, no sacamos el jugo de la conclusión. Pero como veíamos en la escuela dominical, la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente, palabra por palabra. Entonces, también las conclusiones de las cartas son importantes. También las conclusiones de las cartas son palabra de Dios, y también las conclusiones de las cartas nos enseñan. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el apóstol? Bien, primero Pablo empieza diciendo, pone un versículo de transición. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y aquí hay un montón de debate. ¿Por qué? Porque dice, de mi propia mano. Entonces algunos dicen, no, pues es que aquí, recordemos que Pablo normalmente utilizaba un amanuense, un escriba, y le iba dictando. Y entonces, en varias cartas, Pablo lo que hace, le dice, a ver, ya yo me he hecho la conclusión, para que la conclusión sirva como firma. Y entonces lo que hacía Pablo es, ok, ya me pongo yo a escribir este último pedacito. Entonces algunos dicen, no, a partir del versículo 11, ya Pablo empieza a escribir. Pero resulta ser que el verbo que dice, os escribo, estas cosas, déjenme recordar exactamente, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. En el griego dice, mirad con cuán grandes letras les escribí. Está en pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable también que Pablo haya escrito toda la carta. Pero no sabemos quién la escribió, pero no importa. La verdad, siendo honestos, ¿importa que sepamos quién la escribió? No, lo que importa es que es palabra de Dios.
y que sabemos que es importante y es autoridad. Ahora, otra cosa que dice este versículo, dice, ¿con cuán grandes letras les escribo? Bueno, nuevamente aquí otra vez hay debate. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, no, es que en esta parte Pablo escribió con letras más grandes que el resto, letras más grandes literalmente. ¿Por qué? Porque tenía debilidad visual. Aparentemente él tenía debilidad visual. Entonces, como para que él alcanzara a ver lo que estaba escribiendo, escribió más grande. Algunos piensan eso. Otros piensan que lo hacía como manera de énfasis. Pero sea una, otra vez, sea una o sea la otra, no importa. No nos debe de quitar el sueño. ¿Por qué? Porque lo importante es que es palabra de Dios y todo es importante. Eso es lo importante. Y lo que viene adelante, Pablo sí está haciendo un énfasis. Ya sea que lo haya escrito él o alguien más, ya sea que yo lo he escrito con palabras grandes literalmente o para hacer un énfasis o algo. Lo importante es que es importante. Entonces, después de esto, veamos, Pablo nos está llamando la atención y en los siguientes 5 versículos, del 12 al 16, vamos a ver un contraste entre el legalista que se basa en las obras y Pablo se pone en el otro lado, y Pablo o el no legalista que se basa en la cruz de Cristo. Entonces Pablo va a hacer ese contraste en los siguientes versículos. Por un lado tenemos al legalista que se enfoca en las obras y por el otro lado tenemos a Pablo o al no legalista que se enfoca en la cruz de Cristo. Bien, sin perder eso de vista, veamos por ejemplo, ¿quién es el legalista? El legalista es aquel que pone reglas que carecen de una relación personal con Dios. Las pone para tratar de relacionarse con Dios basado en su esfuerzo. Dice, no, es que yo pongo reglas porque tengo que hacer así, porque estas cosas así deben de ser, porque yo hago y yo hago y yo hago para yo sentirme bien o para diferentes razones, pero no es porque Cristo está transformando su vida. Por otro lado, Pablo, el no legalista que se enfoca en la cruz, es el que depende del sacrificio de Cristo y su gracia para tener una relación con Dios en obediencia a Él. Su mirada está puesta en Cristo. Es diferente. Bien, así que empecemos con el primer lado de nuestro contraste. Empecemos con el legalista. Versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La primera frase es la que vamos a analizar de entrada. Todos los que quieren agradar en la carne. ¿Qué es lo primero que aprendemos acerca de este legalista? Bien, una característica del legalista es que es un orgulloso. Es un orgulloso. Lo primero que se nos dice de estos legalistas, de estos judíos que han querido implementar la ley a los creyentes de la iglesia de Galacia, es que quieren agradar la carne. Ellos quieren agradar la carne. Ay, podemos decir, ay, ¿qué es eso de agradar la carne? Estos hombres estaban obligando a otros a hacer supuestas obras de justicia. Les decía, no, a ver, vénganse, vamos a circuncidarlos. Porque es lo que Dios quiere para que se puedan relacionar con Dios. Vénganse, vamos a pasarles cuchillo. Es decir, vamos a circuncidarlos para que sean agradables a Dios. Y ahora tienen que cumplir los 10 mandamientos. Y tienen que hacer esto. Y tienen que hacer esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y les empiezan a bombardear con cosas que tienen que hacer en base a sus esfuerzos. Y es lo que está pasando aquí. Estos hombres, estos judaizantes, de los cuales hemos venido hablando semana tras semana, quieren imponer esto a estos hombres que ya habían sido redimidos, que ya habían sido justificados, que ya habían sido unidos a Cristo, y ahora estos hombres los están obligando a hacer obras con la supuesta intención de que agradaran a Dios. La carne son las obras y los esfuerzos propios de los seres humanos, dejando a un lado al Espíritu Santo. Esa es la carne.
Por lo tanto, lo que ellos querían era ser notados por los demás, querían lucirse como los superespirituales, querían que vieran que ellos sí cumplen la ley, que ellos sí obedecen, que ellos se esmeran, que ellos están del lado de Dios. En ejemplos del día de hoy podríamos decir que ellos sí leen su Biblia, que ellos sí oran, que ellos sí van a la iglesia, que están en todas las actividades de la iglesia, que están sirviendo, que están en la música, que enseñan. Pero dice Pablo, tranquilos. Porque si tú quieres hacer esas cosas para que otros te vean, realmente lo que hay en tu corazón es orgullo. Es orgullo. El hecho de querer ser vistos por otros era una muestra de su carnalidad de estos judíos. Lo que había detrás de querer imponer reglas era que ellos querían ser vistos por otros y así enorgullecerse, decir, ya ven, es que nosotros sí obedecemos la ley, no es que nosotros sí estamos a cuentas con Dios, nosotros sí esto, nosotros sí aquello. Pero dice, eso es puro orgullo, eso es puro orgullo. Estos hombres están guiados por la aprobación, por el lucirse. Les interesan los cambios externos en lugar de interesarse por el cambio de corazón que solamente puede hacer el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Se enfocan en sus fuerzas en lugar de la dependencia de Dios, y es su esfuerzo el que los ha conducido a estar llenos de orgullo. El orgullo es su motor, es lo que los mueve. Los mueve a imponer reglas. Y también estos hombres eran movidos por el miedo. Versículo 12 nuevamente. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Y vean cuál es el propósito. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El propósito era no padecer persecución, por lo cual podemos decir que estos legalistas también eran unos cobardes. También eran unos cobardes. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, Dios utilizó a un no cristiano para darme una lección que me quedó grabada para toda la vida. ¿Saben? Cuando yo entré a la secundaria, yo era en general bien portado, en general, porque sí, o sea, era latoso, pero era, digamos, tranquilo a comparación de otros chavos, ¿no? Que sí, era muy latoso. Pero no era grosero, no nada. Conforme fueron pasando el tiempo en la secundaria, y al ver que todos mis compañeros pues hacían un montón de groserías, está el albur, los albures, el doble sentido, y era así como, no hombre, y yo no quería ser el raro. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Yo ya en la secundaria era bien grosero, participaba totalmente en los dobles sentidos, en los albures y todo. Y me acuerdo que estábamos en segundo de secundaria y hasta tengo la imagen, fue una super lección que Dios me dio. Y me dice un amigo con el cual yo me juntaba mucho y me dijo, porque todos sabían que yo era cristiano. Eso sí, ay, ya no sé ni qué era peor. Eso sí, nunca lo negué, pero a la vez, bueno. Y entonces me dice, no hombre, tú cuando entraste eras bien tranquilo, si ahora eres más mal hablado que nosotros, y eso que eres cristiano. No, así, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? Yo caí en todo eso, ¿saben por qué? Por temor al hombre, por temor al qué dirán, porque yo quería encajar bien a gusto con todos los demás. Entonces yo decía, no, pues aquí yo y todo, y que todos me vean que soy igual que todos y todo. Pero todo fue por temor al hombre. Bueno, estos hombres, estos legalistas, estaban haciendo exactamente eso.
estaban haciendo exactamente eso. Estaban diciendo, no, es que nosotros les imponemos la ley porque somos miedosos y no queremos tener consecuencias. Ese era el propósito de los legalistas. Finalmente, después de 5 capítulos y medio, Pablo llega al corazón del asunto y dice, son legalistas por su orgullo y son legalistas por miedosos, por cobardes, por temerosos. En términos más así como por gallinas. Recordemos qué es lo que les estaba pasando a los cristianos. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Se acuerdan Pablo a qué se dedicaba antes de que Cristo llegara a su vida? Perseguía y los mataban. Entonces dicen, no, bueno, nosotros nos hacemos cristianos, decían estos legalistas judaizantes, nosotros nos hacemos cristianos, pero somos amigos de todos, ¿no? Y entonces para ser amigos de todos, pues bien fácil, porque entonces con ellos, no, es que solo es por gracia, por medio de la fe, pero empiezo a hablarles de que tienen que hacer buenas obras, empiezo a hablarles de que se tienen que circuncidar, empiezo a hablarles de que tienen que obedecer la ley, por si voy con mis amigos los legalistas, con mis amigos los que sí son judíos, entonces les digo, no, es que mira, yo estoy logrando que ellos, los que son cristianos, obedezcan la ley, que ellos, los que son cristianos, se circunciden, y para un judío eso bastaba para decir que eran judíos, y eran de la religión judía. Entonces, así estos hombres quedaban bien con Chona y con Juana, no, como se diga, quedaban bien con los dos lados. Pero dice, no, son unos cobardes. ¿Por qué? Porque un cristiano en ese entonces, recordemos, era perseguido hasta la muerte. Literalmente. Y estos hombres, para no correr con ese peligro, mejor quedaban bien con ambos lados. Lamentable esta situación. Pero ¿y tú y yo? Somos retados a lo mismo. O somos retados al mismo asunto. A que no seas como yo cuando estaba en la secundaria. A mí, algo que me encanta de la hermana Diana, aunque no exactamente las formas, pero algo que me encanta de la hermana Diana, es que ella es, ¡pum! O sea, a ella nadie la mueve y le dice a todos sus cosas. Las formas pueden mejorar, eso sí, pero estoy seguro que nadie de los que conocen tiene dudas de que ella es creyente. Porque la hermana Diana es muy buena, no es por ella, y la quiero un montón a mi hermanita, pero no es por ella, es por lo que Cristo ha hecho en ella, y eso es distinto. Ya me está diciendo el hermano Felipe que le estoy haciendo la barba. Ya lo vi, hermano. Pero ¿saben? De verdad, debe de haber una clara distinción entre un creyente y un no creyente. Debe de haber una clara distinción. Y lo vamos a ver más adelante, cuando Pablo pone el otro contraste. ¿Cómo es tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo es tu vida de verdad? ¿Eres como yo en la secundaria o eres como Pablo que fue apedreado un chorro de veces, que sufrió naufragios, que lo metieron a la cárcel un montón de veces? ¿Eres como yo en la secundaria o como Pablo? Yo le pido a Dios que me ayude a ser como Pablo. ¿Y tú? No seamos como esos legalistas que eran cobardes. ¿Sí van a hablar de nosotros nuestros amigos del mundo? Cuando vean que ya no somos iguales, probablemente, muy seguramente lo harán. Pero ni modo, no tenemos que ser iguales. No. Los legalistas no solo querían que los vieran para alimentar su orgullo, y no solo ponían reglas por temor al hombre, sino que también lo hacían porque eran unos hipócritas.
Versículo 13. Versículo 13. Vean qué interesante. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí Pablo ahora les está diciendo, ellos que tanto les están diciendo, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes que tienen que ser obedientes con todas sus fuerzas para Dios y demás, ustedes hagan eso, hagan y hagan. Pero Pablo les dice, ellos que les están diciendo esas cosas, ellos no pueden cumplirlas. Ellos no las cumplen. Ellos no las cumplen. Cuando ya están en su casa, cuando ya están metidos en su recámara, a lo mejor ellos no leen su Biblia. Porque ¿cuántas veces no nos ha dicho gente, no, es que tienes que leer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia, y si no lees tu Biblia casi vas a perder tu salvación? No. Ahora, no estoy diciendo que no lean su Biblia. No, por favor, no me malinterpreten. No digan, no, pues Armando ya dijo y ya bien padre, ya no voy a leer mi Biblia. No, sí tienes que leer tu Biblia, pero por otros motivos que ahorita los vamos a platicar. Pero cuando es una imposición, cuando es algo que, no, es que ya me están dice y dice. Cuando es algo que, no, es que lo voy a hacer porque ya no, porque no me quiero sentir mal, o lo voy a hacer para que Dios me bendiga. Déjame decirte que eres un legalista. Pablo les está diciendo, es que ellos que les están diciendo esas cosas, ellos no las hacen. Son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Él que les está enseñando acerca de la oración, él ni ora. Él que les está enseñando acerca de la Biblia, ni la estudia. Él que les está enseñando acerca de cualquier cosa, ni lo hace. Son unos hipócritas. Imponían la circuncisión y obediencia a la ley cuando ni siquiera la obedecían. Por un lado decían que no tenían que mentir y ellos mentían. Que tenían que ayunar y a lo mejor, algunos a lo mejor no lo hacían. Que tenían que leer la Biblia y no lo hacían. Que tenían que memorizar las Escrituras y a lo mejor no conocían esos versos. Imponían cargas que ni podían cargar. Santi está en una etapa que quiere hacer. Santi es mi hijo mayor, tiene 3 años y medio, y está en una etapa ahorita que quiere hacer todo lo que hace papá. Si papá va y se pone un short y él trae pantalón, mamá, quiero un short como mi papá. Hoy en la mañana, si lo ven, trae corbata roja, de rayitas. Papá, busca una igual a la mía, busca una igual. Y no, pues me tuve que poner mi corbata roja de rayitas. No, y si él me vio que traía reloj, papá, quiero un reloj para estar igual que tú. Todo lo quiere hacer ahorita igual que yo. Me ve en casa trabajando en la computadora, y, papá, ponme una computadora. Y ahí le estoy haciendo con los cubos una computadora. Ahorita, gracias a Dios, alguien ya le regaló el día de ayer una computadora y está feliz porque está como el papá. No, ayer que llegué todavía a trabajar un poquito, dice, papá, ponme mi computadora para trabajar como tú. Santi ahorita me quiere imitar en todo. ¿Saben, hermanos? Eso me da mucha alegría, pero también me da pavor. Porque yo no quiero que mi hijo me imite en que a veces grito. Yo no quiero que mi hijo me imite en mis fallas, en mis pecados. En eso yo no quiero que me imite. Si me imita porque se pone short, está bien, hijo, imítame. Pero yo luego tenemos unos perros ahí en casa y yo veo que los regaña como yo lo regaño a él. Dice, no, Suma, no, te voy a dar vara. ¿Quién le va a dar vara? ¿Y de dónde lo saca?
Pues del papá, del papá. Yo quiero ser un buen ejemplo para mi hijo. Pero mi énfasis no debe estar puesto en él. No debe, mi obediencia no debe decir, es que yo debo obedecer para que mi hijo obedezca. Yo debo de obedecer, debo leer mi Biblia para que mi hijo lea su Biblia. Yo debo de orar para que mi hijo ore. Yo debo para eso. Ese no es el propósito. Ese sería un propósito incorrecto. Si yo voy a orar, yo voy a leer la Biblia, es porque le quiero dar la gloria al único que la merece. Y cuando yo me enfoco en Dios, cuando yo me enfoco en la cruz, entonces va a haber cambios en mi vida. Y entonces mi hijo va a decir, yo quiero hacer esto, pero para agradar a Dios, no para agradar a mis papás. Y va a ir cambiando, ahorita tiene 3 años apenas, pero conforme vaya creciendo, yo espero poder transmitir eso a mis hijos. Que no obedezcan porque yo quiero que me obedezcan, que obedezcan porque le dan la gloria a mi Dios. Eso es lo que yo quiero, yo anhelo y yo deseo. Estos hombres querían que los obedecieran para enorgullecerse a sí mismos, para jactarse, hipócritamente, cobardemente y orgullosamente. Así es como vivían estos hombres. ¿No somos los mismos legalistas que están en Galacia, nosotros? ¿Cuántas veces no decimos a nuestros hijos, hijo, es que es incorrecto que digas mentiras? Y de repente me hablan por teléfono y dile que no estoy. No, hombre, pues estuvo bien válido el principio que les inculcaste. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros hijos que tienen que obedecer a sus autoridades, que tienen que obedecer a sus padres? Y se acerca, me para un de tránsito y le empiezo a decir mentiras. O me la aviento, o me paso el alto. Y desobedezco a mis autoridades. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros hijos que no sean groseros? Y nosotros somos los primeros. O les decimos que deben perdonar a sus amigos y tenemos rencores con medio mundo. Y ellos lo saben. O no le hablamos a la tía o al tío, no sé qué, y nuestros hijos lo saben. ¿Cuántas veces les decimos, no es que tienes que leer tu Biblia y ni la leemos, ni la tocamos hasta el próximo domingo? Les decimos que tienen que orar y nunca nos han visto orar. ¿No somos iguales a los hermanos de Galacia, a estos judaizantes? Espero que no, pero no lo sé. Hermanos, si te has dado cuenta a lo largo de todo este año que hemos estado estudiando acerca de Gálatas, que tienes problemas en tu manera de llevar tu vida cristiana porque eres un legalista, arrepiéntete y pide perdón a Dios y Él te va a perdonar y te va a ir transformando de gloria en gloria. Nuestro primer lado del contraste es que de hacer buenas obras para recibir la gloria, de hacer buenas obras por temor a otros y las consecuencias de hacer buenas obras de manera hipócrita. Cuando nadie me ve, entonces no hago las cargas que impongo a otros. Por otro lado, tenemos a Pablo. Veamos 14 al 16. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bien, Pablo se gloriaba en la cruz. Pablo se centraba en la cruz. En ese entonces, el hablar de la cruz era algo despreciable, totalmente horripilante. Las clases más altas dentro de la cultura grecorromana no hablaban de la cruz. No salía de su boca
hablar de la cruz, porque era lo peor que pudiera salir de la boca de uno. Tal vez en temas actuales sería hablar de la trata de personas, de la homosexualidad, de la corrupción, a lo mejor del narcotráfico, no sé cuántas cosas, pero era algo totalmente denigrante en la cultura de ese entonces. Y entonces Pablo dice, para mí la cruz es lo máximo. Imagínense el shock que producía esto. Pablo diciendo, para mí la cruz es lo más impresionante que pudo haber pasado. Para mí la cruz es lo mejor, es lo cual yo me puedo enorgullecer. Para la cruz es lo máximo que puede pasar. Imagínense para los que están leyendo Gálatas y dicen, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Perdió un tornillo? ¿Está loco? Pablo le está diciendo, esto es lo más increíble, la cruz es lo mejor. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué la cruz era lo mejor que le podía haber pasado a Pablo? Mientras que legalistas, los judaizantes se gloriaban en sus obras, en sus logros, en acarrear a otros el legalismo, y mientras que estos hombres y su supuesta obediencia era por sus temores, imponiendo las obras que ni ellos podían cumplir, Pablo sabía que él no era nada ni nadie. Pablo sabía que el hombre no es nada. Sabía que por nuestros pecados estamos muertos y totalmente separados de Dios. Sabía que no hay un ápice de nosotros que quiera buscar a Dios. Pablo sabía que hasta que Dios nos busca y nos llama, es allí que todo cambia. Y que nos podemos gloriar, no en nosotros y mis buenas obras. Nos podemos gloriar en la obra única y más que suficiente del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, en la cruz del Calvario. Pablo sabía que no había nada en él, nada. Dice, solamente me puedo gloriar en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Es solo en la cruz donde hay perdón de pecados, solo en la cruz donde hay salvación, solo en la cruz donde hay amor, solo en la cruz donde hay comunión con el Padre, solo en la cruz hay santificación, solo en la cruz hay vida nueva, solo en la cruz hay redención, solo en la cruz hay cambio en la vida cristiana. Por eso Pablo dice, yo solo me puedo gloriar en la cruz, no hay nada bueno a diferencia de los legalistas. Mientras que los judaizantes se gloriaban en ellos mismos, Pablo se gloría en la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, yo no me glorío en mis buenas obras, porque no hay nada bueno en mí. Yo me glorío en lo que Cristo hizo por mí. Y Pablo mismo responde, ¿por qué se gloriaba en la cruz? ¿Por qué se enorgullecía en la cruz? Segunda parte del versículo 14 dice, pero voy a leer todo el 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿por qué se podía gloriar Pablo? Se podía gloriar porque la cruz me libera del mundo. La cruz me libera del mundo. La cruz es un poder liberador. Por la obra de Cristo en la cruz, el creyente ha sido separado de manera real del mundo. El mundo es el sistema de maldad encabezado por Satanás y sus huestes. De manera práctica, el mundo lo podemos ver en las corrientes que hay en todos lados, el mundo nos dice, no es que la homosexual, tú no te metas, si él está bien consigo mismo, puede ser homosexual y adelante, tú déjalo. No, el mundo nos dice también que la mujer puede abortar libremente porque es su cuerpo. El mundo nos dice, no, es que si tú crees en Dios, pues ese es tu problema, pero la verdad es que todo fue creado por una gran explosión.
Eso es lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, no es que la evolución es lo más coherente. El mundo nos dice, no disciplines a tus hijos. El mundo nos dice tantas y tantas tonterías. Eso es el mundo. Todo lo que va en contra de Dios que nos rodea, eso es el mundo. Entonces Pablo dice, yo ya morí al mundo. Yo ya estoy libre, estoy separado del mundo. Mientras que el mundo te dice, no, es que si tú te quieres divorciar de tu esposo o de tu esposa, adelante. Dios dice, no, ¿por qué te vas a divorciar? Por supuesto, sabemos que hay unos puntos, que hay excepciones, pero Dios quiere que no haya divorcio. Ese es el plan de Dios, que no haya divorcio. Pero el mundo dice, adelante, si no funciona, órale, síguele. Con el que sigue, mi abuelo de parte de mi papá se casó 5 veces. Y aparte de sus 5 matrimonios, tuvo sus canitas al aire. Y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué onda con el mundo? Entonces Pablo dice, gracias a la cruz de Cristo, yo ya he muerto a este mundo. Mientras que el mundo dice, pues si tú no dañas a nadie, te puedes drogar, te puedes drogar. No. Tú puedes ver pornografía, no tiene nada de malo. No le estás haciendo nada a nadie. Ah, ¿no? Dios dice, no vas a ver pornografía, ¿por qué? Pablo nos dice que gracias a la obra de Cristo en la cruz, ahora hemos sido liberados de las garras del mundo. Ya no tenemos que hacer o creer lo que el mundo hace. No tenemos que ser como Él, como el mundo, porque ya fuimos liberados por Cristo. El mundo está muerto para mí y yo para Él también. Entonces debe de haber una diferencia, una clara diferencia, una clara distinción entre mi vida y mi vida como era antes de que Cristo viniera. Debe haber una clara distinción en lo que yo era y lo que soy ahora. Debe de haber una clara distinción entre mis amigos y yo. Sus chistes ya no tendrían por qué darme risa. Ese doble sentido ya no debería de... ¿Por qué? Pero Cristo, por su obra en la cruz, ha hecho que moramos al mundo y el mundo a nosotros. Lamentablemente hay tantas veces que queremos correr al mundo. Decimos, no, vente mundo, te amo. Ahí es cuando tenemos que empezar a dudar si realmente somos creyentes. Porque un hijo de Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Está en la lucha? Sí. No es como que de repente, ¡prum!, tarán, la varita mágica, ya soy perfecto. No, estamos en la lucha, pero Dios nos ayuda. Pero la cruz no solamente hizo eso. Vean versículo 15, impresionante. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bien, la cruz también me hace una nueva criatura. Eso de la circuncisión o la incircuncisión, habla o sea, ya sea por obras o no por obras, no se trata de tus obras. Está diciendo, ni la obra de la circuncisión, ni la no obra de la circuncisión vale para nada. Las obras no valen. ¿Cómo dice Efesios 2:9? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No se trata de que tú seas muy bueno, se trata de que tenemos a un grandísimo y amoroso y soberano y lleno de gracia, un Dios increíble
que dio a su Hijo Jesucristo. No es por obras. Entonces dice, no es por obras, no se trata de obras. Y entonces, como no es por circuncisión ni por incircuncisión, por la cruz ahora tenemos nueva vida. Como si no fuera suficiente liberarnos del mundo, también nos libertó de nosotros mismos, de nuestra naturaleza corrompida, podrida, una naturaleza de pecado y de total enemistad contra Dios. Fue transformada, fue cambiada por una nueva naturaleza, una nueva creación. Dios dijo, nada de esto sirve, le voy a dar un rumbo totalmente distinto, voy a darle una naturaleza totalmente nueva. Ahora la obra de Cristo en la cruz va a provocar una motivación en mí para obedecerle. Al ver al gran Dios que tenemos y su obra expiatoria en la cruz, seré animado a buscarle, a estudiar más de su palabra, a obedecerle, a orar, todo por lo que hizo Cristo por mí. No es que no voy a obedecer, por supuesto que tenemos que obedecer, pero no es una carga, no es ay, no, tengo que obedecer, qué horror. No, Dios hizo todo esto por mí, viendo el gran amor que tienes por mí, yo quiero obedecerte. Y es lograble, ¿por qué? Porque Cristo me ha hecho una nueva criatura. Y porque Cristo me ha hecho morir a este mundo. A la vida vieja que teníamos. Así que Cristo nos libera del mundo, nos hace nuevas criaturas y por medio de la obra de Cristo en la cruz es que podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La tercera bendición de la cruz es que la cruz me trae salvación. La cruz me trae salvación. Finalmente Pablo dice que a los que vivan confiando en la cruz de Cristo para su salvación y para su santificación, es decir, los que sean redimidos por Cristo, ahora van a ser salvos. Todo aquel que ha sido comprado por Cristo y ha puesto su fe en el Salvador, va a ser salvo, por gracia, por medio de la fe. La misericordia que viene aquí en el versículo 16 hace énfasis en la obra salvífica de Dios por medio de la cual somos perdonados y por lo tanto, entonces tenemos paz con Dios. Viene la misericordia, la cual me salva y entonces, ahora como salvo, tengo paz con Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y yo. Ya no hay nada que estorbe entre Dios y yo. Ya tengo paz por la misericordia que se derramó de Dios. Así que Pablo dice, vean este contraste tan tremendo. Por un lado, los judaizantes son orgullosos, miedosos e hipócritas. Por otro, por hacer tanto énfasis en las obras de la ley y obligar a otros a practicarlas en sus fuerzas para garantizar estar a cuentas y la bendición de Dios. No seas como ellos que ponen cargas en los hombres que ni ellos pueden llevar. Por el contrario, disfruta la obra de Cristo en la cruz, que te libertó del mundo, que te dio una nueva vida y una salvación con la que puedes gozar de la paz de Dios, con la cual todo creyente, como nos habla al final del versículo 16, todo creyente puede gozar de esa salvación con Dios. Por nuestras buenas obras, no. Por la obra magnífica de Cristo en la cruz. Las obras solo son consecuencias de lo que Cristo ya hizo. El que seas diferente a la gente que te rodea y no conoce del Señor es porque Cristo ya obró en la cruz. El que puedas ser un hijo obediente es por la cruz. El que puedas dejar a un lado el doble sentido es por la cruz. El que puedas dejar la inmoralidad a un lado es por la cruz.
El que puedas leer la Biblia y orar es por la cruz. El que puedas dejar la mentira, la gula, la ansiedad, la tristeza, la ira, las malas palabras, el rencor, el orgullo, la vanagloria, el amor al dinero o cualquier otra cosa, es por la cruz, por lo que hizo Cristo en aquel madero hace 2000 años. A diferencia de los legalistas que hacen todo en sus fuerzas, ahora tú puedes ser obediente porque Cristo obedeció y te libertó dándote una nueva vida y paz con Dios al momento de salvarte. Hermano, hermana, obedece como consecuencia de la obra en la cruz. Vamos a orar.